Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te sentís cómodo y seguro en tu vida, pero te preocupa que esa comodidad te esté impidiendo crecer y alcanzar tus objetivos? ¿Te encontrás atascado en una rutina y sentís que no estás avanzando en la dirección que te gustaría? O tal vez te identificás con el otro extremo, estás constantemente buscando nuevos retos y oportunidades, pero te cuesta aceptar tus limitaciones y fracasos, lo que te lleva a una constante insatisfacción. Si te has encontrado en alguna de estas situaciones, entonces el episodio de hoy es para vos. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo gestionar el equilibrio entre aceptación y complacencia. Todos queremos sentirnos cómodos y seguros en nuestra vida, pero a veces esa comunidad puede llevarnos a quedarnos estancados y no buscar nuevos retos y oportunidades. Por otro lado, también es importante no caer en la trampa del perfeccionismo y aprender a aceptar nuestras limitaciones y errores. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio 446. Y para este episodio me van a estar acompañando dos personas con las cuales quiero hablar especialmente de este tema. Primero que nada, Lu, bienvenida. Gracias, Santi. Estaba extrañando esta situación de los tres con un tema muy interesante como disparador para tomar mates y conversar. En el estudio. En el estudio. Llevamos un tiempo. Alinearon los planetas. Claro, ya llevamos bastante tiempo desde la última vez que estuvimos los tres juntos en el estudio, así que está bueno estar acá. Y es bueno que nuestra presentación, Santi, haya sido por ese lado y que no hayas dicho. Y hoy conmigo para presentar este tema, dos personas que me parecen muy complacientes. Dos ejemplos de complacencia Claro. o mediocridad, como podríamos A los decir. cuales acepto. A los cuales acepto, claro. Antes de seguir, quiero recordarles que cada semana publicamos el podcast y además tenemos los mates de los jueves dentro de nuestra lista de mails. Es un mail exclusivo para la comunidad que sale, como les dije, cada jueves y tiene 3 secciones súper prácticas. Una alegría, que son novedades útiles de cosas que están pasando dentro de la comunidad. Un truco, es decir, alguna herramienta tipo consejo traído por alguno de los miembros del equipo. Y una experiencia, una reflexión que ha surgido en la semana y que puede aportarte una nueva forma de entender tu situación y de ser más productivo. Además, pueden dejarnos, si es que este podcast les gusta, si les aporta, una reseña en Spotify. Simplemente tienen que ir dentro de su aplicación en iPhone o Android. Buscan, obviamente en Spotify, buscan el show de Super Hábitos, le van a hacer unas estrellitas y ahí ponen 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Afortunadamente, hay más de 1.600 personas que nos pusieron 5 estrellas, lo cual, y gente que nadie que nos puso otra cosa, aparentemente, por lo que dice Spotify, lo cual nos pone muy contentos porque quiere decir que les gusta. Bueno, chicos, vamos a empezar con este tema. Y creo que es un tema que nos llega mucho al corazón. Le decía a los chicos que no sé si a lo largo de este episodio vamos a llegar a una respuesta. No creo que sea ni siquiera el plan, sino aportar nuestro punto de vista para trabajar en este equilibrio entre la complacencia y el crecimiento, ¿no? Esta idea de hasta qué punto debería exigirme más, hasta qué punto exigirnos más y ser más perfeccionistas puede ser un problema. Así que, chicos, de vuelta, estoy encantado de poder conversar con ustedes y saber qué opinan. Sí, que un poco es, y esto definitivamente va a suceder, una conversación con tintes filosóficos, pero al mismo tiempo con una gran cantidad de consecuencias prácticas, ¿sí? Es decir, en el fondo lo que nos estamos preguntando cuando nos encontramos en esta situación es los debería, ¿no? ¿Debería exigirme más o debería exigirme menos? ¿Debería estar más tranquilo? ¿Debería ir un pasito más allá? ¿Debería dejarme de preocupar y disfrutar más? O la verdad es que me preocupo demasiado poco, ¿no? Como que todo el día, en realidad, el tener o no tener las respuestas a estas preguntas afecta nuestra productividad de una manera muy concreta, ¿sí? Entonces, como para que empecemos, si quieren, chicos, con términos bien claros, lo que vamos a tratar de ver es si hay o no un conflicto, si hay un conflicto, cómo se resuelve entre estas dos ideas de aceptación y complacencia, ¿sí? Es decir, si el hecho de yo aceptar las cosas me lleva a ser complaciente, y acá estamos entendiendo la complacencia como algo negativo, ahora doy una definición cortita, y por lo tanto debería no aceptar para no ser complaciente, o si en realidad hay alguna forma de aceptar las cosas y al mismo tiempo seguir evolucionando, seguir creciendo sin volvernos autocomplacientes. Y para que esto sea menos abstracto, vamos a las definiciones, ¿sí? Aceptación es
Si uno busca aceptación, dice acción de aceptar. Gracias, diccionario. Si vamos a aceptar, dice recibir a una persona que recibe algo voluntariamente, algo que se le ofrece o se le propone. ¿Sí? Un poco entonces aceptación es, frente a algo que está puesto frente mío, yo me abro y lo incorporo, ¿no? Digo, bueno, esto está bien, lo acepto. Y hay una connotación de que esto lo tomo como válido, como bueno. ¿Sí? Ahí tenemos las palabras clave. ¿Sí? Voluntariamente me abro a incorporar esto como algo válido o algo bueno. Complacencia tiene que ver, o si uno busca las definiciones de complacencia, aparecen dos. Una dice satisfacción o placer con lo que se hace o se recibe algo. Fíjense que acá ya estamos dando un pasito más allá, ¿no? Es como que hay unos tintes de disfrute, ¿no? De esto lo hago porque me gusta. Pero también la segunda definición, que es la que de alguna forma va más directo al punto que nosotros buscamos, es tolerancia excesiva. Si nosotros decimos el volvernos autocomplacientes, es que de alguna forma nos pasamos de rosca en términos de aceptar y de repente esa supuesta aceptación o ese decir, está todo bien, no pasa nada, nos convierte en personas que en realidad están subaprovechadas, que no producen buenos resultados, que no son productivas, que deberían sentirse mal por no están viviendo la vida como la deberían vivir, ¿no? Entonces, claramente solo con esta introducción ya nos damos cuenta de que hay una complejidad en la situación a la hora de ver a dónde nos paramos. Quiero ir al lado donde está todo bien y no hay nada que cambiar y simplemente me quedo como estoy para siempre y eso es bueno o no. Y del otro extremo debería estar todo el tiempo dándome con un látigo de hay más que hacer, hay que ir más rápido. Sí. Y hasta el punto el látigo, por más que me duele, entre comillas, es bueno porque me lleva a producir más resultados, ¿no? Ahí tenemos como un ida y vuelta que es lo que nos trae hoy acá. Creo que... Perdón. Sí, perdón. No, sumaría a la definición de aceptación quizás, no, creo que la aceptación no es positiva o negativa, sino que justamente la idea de aceptación es, esto es lo que es, y lo acepto como es, y después vemos qué hacemos con eso, pero como que creo que no tiene una connotación ni positiva ni negativa. No tenés que aceptar, o sea, sí, acepto algo, creo que no necesariamente es, hay muchas opciones, ¿no? Pero en la que yo entiendo, creo que no necesariamente es lo acepto como algo bueno o como algo malo, ¿no? Como sin carga negativa o positiva. Como que sumaría ese detalle. Sí, yo creo que el tema está por donde dice Mati, ¿no? ¿Hasta qué punto queremos darnos el látigo o no? Esa es la pregunta clave. Porque yo creo que cuando vos aceptás algo... Es decir, yo creo que es una buena forma de decirlo, como decís vos, porque yo en realidad, cuando acepto algo, digo, bueno, esto es lo que es. Esta es la situación en la que estoy. Esta es la persona que yo soy hoy. O este es el estado en el que yo estoy hoy. La pregunta viene a partir de ahí, de si yo estoy en calma a partir de esa aceptación. Y digo, bueno, me gusta la persona que soy, o creo que está bien, es válido, como dice Mati, es válido ser esta persona que soy. O en realidad pienso, no es lo suficientemente bueno. Esto no es lo suficientemente digno de lo que se supone que debería estar haciendo. Y creo que eso es algo que yo definitivamente he sufrido. Voy a empezar abriéndome en este lugar. Definitivamente he sufrido de esta cuestión de la exigencia, ¿no? De no soy lo suficientemente bueno, debería ser mejor. De hecho, soy infamemente o muy positivamente conocido por usar la frase tengo que ser mejor. Es una frase que yo utilizo muchísimo, ¿no? Cuando de repente algo me sale mal. Hoy es el día de revisar si esa frase está bien o mal. De charlarlo por lo menos y ver dónde estamos. Porque, de vuelta, creo que cuando uno va avanzando, quizás nosotros porque estamos en una posición de exposición pública y hay muchísima gente que nos escucha o lo que sea, la gente asume, ok, ya estás ahí, como si estar ahí en términos de organización fuera un lugar quieto y no fuera una evolución constante y donde quizás en 10, 15 años voy a mirar para atrás y decir, bueno, en realidad estaba equivocado o siento que había más tonalidades. Generalmente no es que estás equivocado, estás en lo correcto, sino que pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que la vida es más compleja de lo que vos pensabas y que había cosas que no habías entendido y conoces nuevas realidades y nuevas personas, etc. Dentro de eso, yo tengo una frase que cuando hay algo que no me sale bien o no estoy consiguiendo algo, digo, tengo que ser mejor. Y muchas veces el tengo que ser mejor es, si lo miro con una forma positiva, con la vista positiva, puedo decir, hey, te estás empujando a hacer algo mejor. Si lo ves desde un punto de vista negativo, te estás dando el látigo, te estás diciendo, no solo suficientemente bueno. Esa es otra forma de leerlo. Yo creo que como para pensar esto, hay una pregunta que tampoco podemos evitar encontrar. Y es, si tenés que ser más bueno o no, también depende mucho de cuál es tu visión de qué se supone que estás haciendo. Ese es como un punto de partida que es bastante interesante para tocar. Porque, por ejemplo, si yo digo, el objetivo en la vida de una persona es ser lo más feliz que pueda y disfrutar todo lo que pueda, ¿no? De repente esa es mi definición de qué se supone que yo estoy haciendo. Y de repente yo te diría, bueno, te estás dando demasiado látigo en el momento en el cual eso te deja de hacer feliz.
Bien, el punto en el cual tu felicidad está afectada por el látigo, y en ese momento deberías aflojarle al látigo, porque en realidad estás matando el objetivo. Por otro lado, si yo digo, bueno, mi objetivo no es ser feliz, mi objetivo es hacer otra cosa, por ejemplo, perseguir una misión personal, que pueden ir de la mano o no, pero si yo lo eligiera por otro lado, bueno, quizás en realidad el punto en el cual el látigo ya es demasiado, es el punto en el cual darme con el látigo me está impidiendo cumplir correctamente con mis objetivos dentro de una misión que pueden contemplar ser feliz al igual que otras cosas. Una cosa que me parece que está bueno sumar acá es, nosotros, como decía, bueno, todos lo saben, todos los que nos están escuchando aquí lo saben, nosotros somos parte de este circuito de personas que están muy atentas a si están produciendo resultados o no, si podrían mejorar sus rutinas o no. Y creo que un dato que es importante es entender que hay muchas cosas muy buenas que surgen de ese movimiento, de interesarte en estos temas, de preocuparte por esto, de aprender. Ahora, si yo no lo manejo bien, también hay muchas personas que lo sufren. Y sería una mentira gigante hacer de cuenta que no, ¿no? Sería una mentira gigante hacer de cuenta que no pasa en el mismo circuito que la ansiedad. Es un tema recurrente, ¿no? El tema de si estoy ansioso, si estoy estresado. Y a veces el estrés viene de que no estoy bien organizado y que tendría que poder manejar las cosas. A veces el estrés y la ansiedad no vienen de una mala organización, vienen de que simplemente estoy siendo sobreexigente conmigo mismo, ¿no? Y estoy, como de alguna forma, pasándome de rosca dentro de ese aspecto. Entonces, como para... Yo creo que algo que dijo Santi que es real es, cualquier respuesta va a venir desde como una visión que uno tenga del mundo, una mirada, una filosofía, y necesariamente lo que sea que digamos a partir de ahora sepan y tómenlo con, ok, esto es lo que los chicos piensan, ¿no? Como dijo Santi al comienzo, no hay un estudio de cuál es el punto justo de equilibrio, porque incluso ese estudio tendría que definir con qué parámetros y ahí habría una decisión filosófica también. Y creo que siempre la respuesta va a ser compleja. Hay una frase, preparando el episodio encontré una frase que yo se la escuché a Brené Brown, pero podría haberla dicho otra persona antes, aparentemente es de otra persona antes, que es que la paradoja es como el concepto de paradoja es la única situación real que tiene suficiente tensión adentro como para capturar la experiencia humana, ¿no? Entonces como que continuamente los humanos estamos en tensión, estamos entre puntos, ¿no? Estamos entre esto, entre podría exigirme más, podría exigirme menos, y siempre hay como una paradoja, ¿no? Hay cosas, hay como hasta contradicciones internas. Entonces creo que está bueno saber que, primero, todo esto depende de lo que cada uno considere que es bueno y que quiere lograr. Por lo menos esa es nuestra mirada filosófica. Si otra persona puede decir, no depende de lo que cada uno piense. Eso es relativismo, chicos. Hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Y en segundo lugar, es poco probable que lleguemos a una respuesta que se sienta limpia, tipo como un pedazo de vidrio, y es mucho más probable que se sienta real, como una persona, un ser humano, digamos. Ahora, si yo tengo que tratar de empezar a analizar lo que me ha servido a mí hasta ahora, tengo que decir, como dijo Santi también, que para mí siempre es una duda existencial, algo que me carcome así el corazoncito, si debería relajar en algunas cuestiones. Y eso me ha llevado también como una exploración de, bueno, ¿por qué me preocupan estas cuestiones? ¿De dónde viene? ¿Por qué yo siento esta presión de repente a aprender algo que a otras personas no les preocupa? Y creo que cuando uno empieza a mirar toda esa situación, el punto número uno o central para mí es entender de que la aceptación nunca es mala. O sea, la complacencia puede ser mala. Yo sí pienso que podemos caer en ser complacientes y eso está mal, pero aceptar, tomándolo con el concepto que dijo Lu recién, ¿no? De aceptar las cosas por lo que son. Entender que lo que es no es ni bueno ni malo, es lo que es, y en tanto es bueno si quieren, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, si yo entiendo que yo necesito siempre aceptar para poder accionar, automáticamente creo que se rompe una primer parte del proceso, ¿sí? Si yo acepto quién soy, acepto las cosas que me pasan, acepto cómo es el mundo, acepto las cosas que me cuestan, nunca por aceptarme o por entenderme, o las personas que yo conozco que aceptan, nunca me voy a convertir en una babosa que se queda tirado, ¿no? En general, el que está tirado, el que está paralizado, para mí es porque no acepta, es porque hay algo que le pasa internamente que no está procesando, entonces como que eso lo tiene como estancado. ¿Vamos a ir sí, yo sumaría que, o sea, estoy de acuerdo con la idea de que la aceptación bien usada, digamos, o bien hecha, es el primer paso para poder realmente como hacer este camino que es 100% personal de, bueno, acepto que estas variables son así, que yo tengo esta tendencia, esta energía, que soy así hoy, como decía Santi, que creo que es re importante la aclaración, ¿no? Soy así hoy,
No quiere decir que nunca vamos a sustentar la frase es que soy así y ya está, no hay vuelta atrás, sino que soy así hoy. Y todo ese proceso de aceptación, como esto es lo que es, yo creo que es lo que nos permite como que romper esa pared y pararnos en un lugar desde el cual sí podemos decir, bueno, ¿y yo qué quiero hacer con esto? Que es a partir de ahora, ¿no? Que es proactividad básicamente. Creo que de fondo de todo lo que estamos charlando, quizás hay para hablar, porque estamos hablando de aceptación como algo malo, pero también como algo bueno, de complacencia como algo que puede ser malo, pero también puede ser bueno. Pienso en ejemplos de personas que por ahí, creo que a los tres nos pasa lo mismo, estamos como en un proceso personal cada uno de trabajar el tema de la exigencia y la autoexigencia y como esto, encontrar el punto, ¿no? Nos pasa a los tres y a mucha gente que nos escucha también le pasa. Y pienso muchas veces cuando pienso en complacencia, en estos ejemplos que damos, en personas que a veces las miro y digo, pero esta persona a veces la pasa mucho mejor que yo. Y uno podría decir, esta persona es complaciente o autocomplaciente, y yo a veces siento que la pasa mejor que yo, ¿no? Y muchas veces podemos sentir eso y eso nos puede llamar la atención de decir, quizá debería ser más complaciente, quizá debería relajarme más, ¿no? Como estas frases que a veces suenan en nuestra cabeza, como por ahí yo la pasaría mejor, o dejaría de sufrir, o dejaría de sentir que estoy luchando con cosas o que me cuesta, si hiciera las cosas más como estas otras personas que veo que están más relajados y que quizás se podrían definir como más complacientes. Creo que de fondo, o lo que a mí me sirvió por lo menos para pensar en esto, de fondo es quizá como un debate de si somos pasivos o activos, o si somos pasivos o proactivos. Pensando la pasividad como algo negativo, yo opinaría como la pasividad como algo negativo, y lo activo o lo proactivo como algo bueno, en el sentido de que uno puede hacer un proceso de aceptación y trabajar sobre eso. Uno puede ser un poco más complaciente a veces en algunas cosas, en algunos momentos de la vida. Uno puede como ir regulando, ¿no? Como el nivel de exigencia, de autoexigencia, según los objetivos que tenga, según la misión, según la etapa de la vida en la que esté. Pero creo que de fondo, si nosotros somos pasivos, ahí está el problema. Porque nunca, y esto pongo las manos en el fuego por esto que voy a decir, y quizás dentro de 10 años esto está mal y sale Te quemes. Y me escrachan en algún lado, o Alguien- no, porque nadie me puede- conoce y claro, no importa. Alguien puede guardar el clip. Claro. Pero yo creo que si de fondo hay pasividad, si no estamos siendo nosotros protagonistas de lo que quiero hacer, qué estoy haciendo, qué, ¿no? Como de tomar el control, yo pienso que no podemos desarrollarnos y crecer como personas. Entonces, en el fondo, si lo pensamos de esa forma, pasividad o actividad, ahí podemos pensar, bueno, con esa vara quizá podemos evaluar, como, bueno, me estoy autoexigiendo. En esta autoexigencia, o en esta exigencia, o en este objetivo que me estoy proponiendo, si me estoy dando mucho con el látigo o no, va a depender de esto, ¿no? De, estoy exigiéndome mentalmente como debería estar haciendo todo esto, pero estoy siendo pasivo o no. O estoy trabajando para eso, solo que tengo ansiedad porque ya sé a dónde quiero ir y todavía no llegué, entonces me da ansiedad, ¿no? Y con este parámetro a mí me sirve mucho como para evaluar las situaciones y poder, para mí misma, ¿no? Porque para cada uno va a ser diferente, decir, bueno, si yo estoy siendo activa y proactiva, entonces en realidad estoy moviéndome, ¿no? Esto que decía Mati, o sea, eso es importante, estoy moviéndome, me estoy poniendo en situaciones más incómodas que simplemente quedarme quieta, y eso yo creo que nos lleva a desarrollarnos, a crecer, a mejorar, a ponernos en situación de aprender cosas nuevas, a hacer cosas que no hicimos antes, ¿no? Como a no levantarnos a la mañana y que simplemente flotemos por el aire, sino como, bueno, tengo algo para hacer hoy a la mañana que me desafía, que me incomoda, pero lo quiero hacer, ¿no? Como esa mezcla de... O sea, mi duda es, de lo que vos estás diciendo, o sea, sería correcto decir que, según esto que vos acabas de decir, que siempre que vos estés en el modo activo y no pasivo, independientemente de la medida de lo que hagas, estás bien. ¿Es así? Yo creo que estás bien en términos generales. Dentro de eso ya se pueden trabajar un montón de cosas, como decía Mati recién, como, bueno, te estás organizando bien o no, eso te va a acercar más a tus objetivos o no, ¿no? Si estás siendo más productivo o menos productivo. Yo creo que si uno no está en modo pasivo, no está en modo me pasan cosas y digo las cosas que me gustarían pero no hago nada al respecto, si no estás en ese modo pasivo, yo creo que estás bien, estás como en el universo de te estás moviendo medianamente hacia un lugar que es el que querés, y ese movimiento puede ser más rápido, más lento, mejor, peor, según qué otras herramientas incorpores. Creo que me gusta lo que dijo Lu, voy a ver si puedo sumar una idea que me parece que puede armar a una forma de pensar el problema. Porque Mati decía hace rato esta idea de
de esta cuestión de la paradoja, ¿no? Que dice, bueno, la paradoja, la tensión que hay entre debería simplemente sentarme a contemplar el sol y estar feliz con cómo soy, versus debería sentarme, ponerme a trabajar y aspirar por algo mucho más grande, ¿no? Y Mati decía, bueno, hay una tensión. Y el hecho de esta idea de tensión me generaba la noción de continuum, ¿no? Esta cuestión de no, en matemática diríamos, no puntos discretos, sino como un continuo infinito entre dos puntos grandes, ¿no? Entre un infinito, digamos, puedes irte del infinito a la complacencia, puedes irte en el infinito hasta la autoexigencia, ¿no? Si lo ponemos como una contradicción entre uno y el otro. Y yo pensando en eso, digo, bueno, si vos tuvieras estos dos puntos, en realidad lo que significa, y es algo que está bueno decir, es no hay un punto correcto, bien, no hay un solo punto, no hay un estadio medido, una línea que diga, ok, este es el límite entre A y B, sino que tenés todo un continuum de puntos entre uno y el otro. Y me dice, bueno, ¿cómo resolves esta cuestión entre los dos puntos entre uno y el otro? Y me dice, bueno, lo más natural sería de que en realidad vos tuvieras un punto saludable para un lado y un punto saludable para el otro. Es un punto en el cual si yo me voy más para allá ya no es saludable en términos de complacencia, un punto en el cual si me voy acá para allá ya no es saludable en términos de autoexigencia. Y tomando ideas de lo que hablamos recién y de lo que decía Lu, yo podría decir, bueno, quizás en el punto mínimo de la complacencia, yo digo, bueno, el punto mínimo de la complacencia es pasar al modo proactivo. Bien, cuando paso a modo pasivo, yo digo, bueno, ahí ya sé que estoy en el extremo de la complacencia. Ya pasé a modo pasivo, ya estoy en el modo pasivo y ya es negativo, bien, porque ya no soy un protagonista de mi vida. Voy a sumar a lo que dice Lu dos cosas además. Una es que siempre es muy difícil, yo creo que, y es algo que he pensado mucho últimamente, siempre hay que tener muchísimo cuidado al evaluar externamente cómo le está pasando a la gente, porque nunca sabes. Sí. Así como nunca tenés que evaluar la situación financiera de alguien vista desde afuera, porque nunca sabes si heredó algo, nunca sabes si está endeudado. Nunca deberías evaluar la felicidad de la gente en base a las redes sociales. Esa es otra cosa que la gente hace muchísimo, ¿no? Qué bien que la pasan todos, son felices en Instagram menos yo. Y encima lo ves desde tus miedos, ¿no? Entonces como que se mezcla como información limitada de afuera y uno lo ve más bien tirándose abajo uno mismo o viendo como el pasto más verde del otro lado y ahí. Claro, nunca sabes cuáles son las luchas que cada uno está teniendo. Entonces es una vara muy difícil la estoy pasando bien o no. Y por otro lado, sí me parece interesante lo que dice Lu, porque lo que estaba implícito ahí un poco en lo que vos hablabas era esta idea de que la vara, o sea, si yo pongo que ser proactivo es la vara mínima, estoy diciendo, bueno, hacerme cargo de mi propia situación es, o sea, poner la lucha dentro de lo que me interesa a mí y de yo estar moviendo los temas que son importantes para mí es quizás el punto de partida. Sí, hay por ahí un detalle que creo que está bueno es de esto que decía Santi. Necesariamente yo, para actuar de forma proactiva, tengo que aceptar la situación y sobre eso pensar cómo quiero reaccionar, ¿no? Entonces, ahí se da un punto de quiebre, porque yo no puedo, y esto para mí es como bastante gracioso de pensar, pero si yo no acepto que algo no puedo hacer nada respecto de eso, ¿sí? Si yo no acepto las situaciones, no puedo ser proactivo sin primero mirar la realidad y evaluar la situación por cómo está. Entonces, creo que ese es un punto súper, súper interesante. Del otro lado, Santi, si quieres como para sumarte un puntito del otro lado de la sobreexigencia, definitivamente, como mínimo, un punto donde la sobreexigencia es, ya te pasaste de rosca y tenés que saber que te pasaste de rosca es, donde ya no se vuelve saludable la exigencia, es cuando vos sabes, si lo pensás, es bastante razonable entender de que no era posible hacer más que lo que estás haciendo. Creo que ese es un ítem importante. Cuando yo evalúo, y ahí creo que entra otra cara de la aceptación, es muchas veces vemos la aceptación como un fenómeno parcial, pero no lo vemos como algo global. ¿A qué me refiero? Yo miro una situación y de repente veo una persona que la pasa mejor que yo, veo una persona que está logrando X cosa o Y y miro una acción. Entonces digo, es que esta persona hizo esta acción individual. No, es que hoy a la tarde esta persona hizo aquello. Pero en realidad, si yo quiero aceptar y comparar, yo tengo que ver todo, que es lo que Santi decía recién con el tema de las imágenes. Yo no puedo preguntarme si debería cambiar mi forma de ver la vida porque alguien se tomó la tarde y yo no me tomé la tarde, porque ese es hoy a la tarde y estamos evaluando el disfrute hoy a la tarde de mío con lo que hice hoy a la tarde versus el disfrute de hoy a la tarde de esa persona. Pero yo no estoy evaluando en realidad la satisfacción global con la situación. Y la situación global depende del conjunto global de acciones también. Entonces muchas veces a mí me pasa por lo menos de ver a alguien y decir, que esta persona la pasa mejor que yo.
y en realidad tengo que reescribir esa oración a esa persona hoy la está pasando mejor que yo, pero gracias a esta cosa que estoy haciendo hoy, que de repente no puede ser, quizás no es tan cómodo, tan placentera, en realidad yo en el global la paso mejor, o la paso como mínimo como a mí me gustaría pasarla. Sí, y además tenés que estar muy atento a los, digamos, los sesgos cognitivos que tenés, ¿no? Obviamente las personas tenemos este sesgo cognitivo por el cual tendemos a ver las cosas negativas, ¿no? Y yo creo que pasa mucho, por ejemplo, cuando las personas empiezan a emprender y de repente dicen, mira todas estas nuevas responsabilidades que tengo, ¿no? Ahora soy emprendedor y antes simplemente iba a trabajar y me pagaba mi sueldo y ahora de repente tengo que saber qué hace la agencia cobradora de impuestos, ahora tengo que aprender contabilidad, ahora tengo que saber vender y de repente nuestro cerebro automáticamente mira solo lo positivo de tener un empleo y mira solamente lo negativo de emprender y no pensás como, estás en tu casa, puedes no trabajar cuando se te dé la gana, podrías hoy quedarte durmiendo si quieres. No tenés que ver personas que no querés ver. Entonces, yo creo que eso nos olvidamos constantemente de esas cosas. Entonces, tenés que estar haciendo como un ejercicio también interno de decir, bueno, ok, por eso está bueno también tener un diario de gratitud, ¿no? Porque todos los días decir, bueno, ¿qué tengo hoy que está buenísimo? Para reflotar y hacer consciente eso que dejamos de ver. Pensando también en lo que decía Lu, y retomando también lo que me dijo Mati más temprano, creo que también otros dos indicadores que podemos poner en los dos extremos son los indicadores físicos. Creo que eso no está de más, eso me lo dijiste vos, Mati, por primera vez, ¿no? Por ejemplo, yo soy complaciente y está bien ser complaciente, y esto me puede meter un montón de problemas, lo que voy a decir, hasta que afecta a tu salud. Bien, en el punto en el cual vos estás siendo complaciente con tus hábitos, con tus conductas, en un punto en el cual tu salud se está viendo afectada, eso significa que estás siendo demasiado complaciente. Ahí está mal. Yo genuinamente diría como... O sea, a menos, de vuelta, es una cuestión de filosofía. Yo voy a disfrutar lo que quiera y me voy a morir cuando quiera. Ok, bien, no soy nadie para decirte cuándo tenés que morir o no. Pero en mi filosofía personal, o lo que yo querría para mis hijos, sería de que, ok, mira, el límite está en este. No podemos ir para acá. Pero lo mismo pasa para el otro lado. Y eso es interesante. Me acuerdo cuando nació el Fefi, que tuvimos toda esta situación. Si quieren saber más, escuchen mi entrevista en la cual hablé bastante en detalle sobre paternidad y emociones y muchas cosas que me pasaron en esa época. Cuando pasó eso me acuerdo de un momento que hubo una época que estaba como muy ansioso, sobre el futuro, ¿no? Como tengo un hijo ahora, tengo que encargarme de que todo salga bien y que crezca sano y qué puede pasar. Y me acuerdo que Mati me dijo, y yo charlamos un poquito del tema de la ansiedad, y Mati me dijo, yo creo que el punto en el cual vos te das cuenta de que necesitas ayuda y necesitas intervenir más fuertemente es cuando te está afectando físicamente. Cuando vos empezás a ver físicamente que hay cosas que están pasando en tu cuerpo por el nivel de ansiedad que estás manejando, quiere decir que ya estás pasado. Ya eso ya no está bueno. Entonces creo que también esos son otros indicadores que podemos poner en los dos extremos. Sí, y por ahí como para seguir haciendo lío, vamos bien hasta acá, Lu. Sí. Sí, bien, perfecto. Creo que es bastante razonable o está bueno el ver dentro de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque fíjense cómo una cosa que empezamos diciendo es, bueno, la aceptación siempre suma, porque tiene que ver con ver la realidad con claridad. Esa aceptación tiene que ser global. Y tenemos como estos parámetros mínimos de, tipo, como ser proactivo de un lado, del otro lado, de no exigirte más de lo que es posible. Y ahí, o sea, combinando estos tres elementos, yo creo que hay un extra que es que dentro de esto de que la aceptación es algo global, la aceptación no es solo del mundo externo, sino también del mundo interno de las personas. Es decir, yo también tengo que aceptar qué cosas me pasan, qué cosas me gustan, qué cosas me preocupan. Si a alguien le gusta trabajar, tiene que aceptar que le gusta trabajar. Y si a alguien no le gusta su trabajo, tiene que aceptar que no le gusta su trabajo. Porque muchas veces que es sobreexigirte depende de esas respuestas, en realidad. Y a veces pensamos que hay como respuestas correctas, ¿no? A veces pensamos que... El otro día vi una entrevista, este es un buen ejemplo. Le hacían una entrevista a Shaquille O'Neal, para quienes no lo conozcan, es un jugador de básquet que fue compañero de Kobe Bryant, que es otro jugador de básquet, en los Lakers, durante una época en la que fueron muy exitosos. Y eran muy, muy exitosos, pero al mismo tiempo todo el tiempo tenían choques entre los dos, ¿no? Era como que tenían como una especie de amistad / rivalidad que se sostuvo ahí a lo largo del tiempo. Y veía como que justo me aparecieron los dos videos con la sabiduría de YouTube de hacerte sugerencias conectadas. Primero, una entrevista le hacían a Kobe Bryant y le preguntaban cuál era el motivo de tu conflicto con Shaquille O'Neal. Y Kobe Bryant decía que yo veía que no tenía disciplina de trabajo.
Entonces yo le decía, tipo, ¿querés que te pase la pelota? Tipo, entonces necesito que estés en el gimnasio a las 4 de la mañana y cuando vos estés en el gimnasio a las 4 de la mañana, yo te voy a pasar la pelota en el partido. Y cuando lo vi pensé, esto es bastante razonable. O sea, acá lo que tenemos es una persona que está muy comprometida con sus tareas y nada, y es algo que la gente en general dice de Kobe, ¿no? Era un pibe obsesivo de su trabajo, que era ser un jugador de básquet. Del otro lado, encontré una entrevista que le hacían a Shaquille O'Neal. Y le preguntaba, ¿qué problema tuviste con Kobe? Y decía que Kobe quería que yo esté en el gimnasio a las 4 de la mañana. Y él decía, pero yo tenía mis reglas muy claras de que yo tenía 8 horas para trabajar, 8 horas para mi familia y 8 horas para, no me acuerdo qué era lo tercero que decía, pero es como que yo les diga, para trabajar en mis negocios y aprendizaje. No como, que claramente también dormía, entonces era una forma de decir. Pero un tercio de mi día era trabajo, un tercio de mi día era mi familia, un tercio de mi día era invertir en el largo plazo. Y es cierto que Shaquille O'Neal eventualmente se volvió muy reconocido por que hizo carreras mientras estaba en la NBA y porque es muy bueno gestionando negocios. Y lo que él decía era, yo tenía la ética de trabajo, solo que no estaba obsesionado con ser tipo el mejor de la historia como estaba obsesionado él. Y si se fijan, de repente las dos respuestas son válidas. Entonces la pregunta es ¿quién estaba sobreexigiéndose? Y la respuesta es probablemente ninguno. En la medida en la cual cada uno era muy consciente de esas cosas internas. De estas son mis prioridades, esta es mi forma de encarar, esto es lo que yo estoy buscando. Y ahí yo creo que el explorar de dónde viene no es problemático. Por decir, no, es que yo soy un obsesivo con el trabajo porque en mi casa veía que mis papás trabajan todo el día. Ok, la pregunta es, ¿eso te gusta o no te gusta? ¿Te sirve o no te sirve? Porque que entiendas de dónde viene no impide que lo evalúes. Y si cuando lo evalúas decís, ellos trabajan todo el día y a mí me parece bien, entonces de repente ya la respuesta empieza a estar un poco más clara también. Entonces creo que en esto de la aceptación, el no solo ver las cosas objetivamente, sino también sumarle la capa de, bueno, pero internamente, ¿qué me está pasando? Suma. Porque como dijo Santi, tenemos estos indicadores físicos de los extremos, pero también tenemos indicadores emocionales que muchas veces aparecen antes. Si yo no estoy disfrutando de lo que hago, si cada vez que me siento a trabajar se siente como un sufrimiento y probablemente me estoy sobreexigiendo. De la misma forma, si me siento, viste que siempre hablamos como cuando hablamos de cuando no estamos siendo productivos, como esa sensación de como de suciedad, casi diría como de vergüenza que uno a veces siente de como, no hice nada en las últimas 3 semanas. Bueno, incluso, no sé, si uno, por más que sea placentero físicamente estar todo el día comiendo helados y hamburguesas y mirando películas, en general, si estamos atentos a este mundo interno, hay un punto donde también emocionalmente no nos sentimos bien ahí. Y eso nos va como achicando un poco en esa búsqueda del medio. Sí, creo que es interesante. Voy a hacer tomar 2 puntos, ¿no? Es interesante cómo vuelve a salir el tema de la filosofía de vida, porque de repente, si tu filosofía de vida es que tú tenés que ser el mejor, esto que dijimos del físico, del límite físico, quizás no se aplica. Y es interesante, porque quizás, o sea, yo te digo eso, para mí, o sea, porque yo pienso que el límite físico es un límite clave, porque nosotros los tres creemos, y por eso estuvo en la declaración de debate inicial de esto es lo que nosotros pensamos, nosotros creemos en el éxito equilibrado. Nosotros creemos esta frase que dice Mati de el éxito en una parte de tu vida no compensa el fracaso en otra. Entonces, por ejemplo, para mí, porque yo te voy a decir, Kobe Bryant tuvo éxito. Fue claramente top 3 mejores jugadores de la historia de la NBA. Ok. Pero, ¿cómo fue su vida familiar? Bien. Obviamente todos lo aman públicamente, pero tuvo sus problemas en sus familias también. Entonces, pues, y si hubiera vivido X años más, ¿qué hubiera pasado? Entonces, yo creo que, o Michael Jordan, por ejemplo. Michael Jordan todos vimos el documental ese de Michael Jordan y de los Chicago Bulls. Y insoportable. Era una persona insoportable. Y no sé si su familia lo soporta o no. O sea, él es el mejor. Eso estamos todos de acuerdo. De la misma forma que Steve Jobs, las personas del entorno cercano también están bastante de acuerdo en que... Yo igual leí la biografía de Steve Jobs, me pareció insoportable, innecesariamente insoportable. Además, improductivamente insoportable. Es como no sé por qué la gente le cae bien a Steve Jobs. Y amo las cosas de Mac. Pero bueno, no importa. Pero vos fíjate ahí cómo cambia. Claro, vos podrías decir, era bueno ser insoportable porque de alguna forma trajo, no sé, esta computadora que funciona tan bien, o no. O podrías no haber sido insoportable e igual hacer las cosas, ¿no? Pero, de vuelta, yo creo que ahí, fíjate cómo vuelve a aparecer esta cuestión. Y después Matt dijo, no hay que, si cada vez que te sentás a trabajar sufrís. Y eso es muy interesante porque ese plantea el dilema. Porque no es que cada vez que te sentes a trabajar lo vas a disfrutar tampoco. Bien. Es decir, yo creo que podemos agarrar a la persona que más le gusta entrenar del mundo. Lo vamos a agarrar a Messi, que ama jugar al fútbol, me imagino. Y debe haber domingos que tienen que ir a la cancha a jugar y debe decir,
Ojalá hoy pudiera quedarme en mi casa con mis hijos. Entonces, ese es un punto gris ahí. Sí, creo que sumaría algo un poco polémico, quizá mucha gente me va a querer patear cuando lo escuche, pero creo que la idea de disfrute es un buen indicador, si estás disfrutando o no, pero no en términos de disfrute, de placer instantáneo. En el momento. En el momento, o de las cosas típicas de disfrute, ¿no? Sino como esa sensación profunda de disfrute. Yo puedo sentarme a trabajar y quizá, no sé, estar cansada, o nos ha pasado un montón de veces, tenemos semanas quizá muy intensas, estamos sacando un proyecto nuevo, y en el fondo lo estás disfrutando igual, ¿no? Aunque en el momento quizás, no sé, a mitad del día tengas ganas de hacer otra cosa y digas, ¿por qué me metí en esto? En realidad lo estás disfrutando igual, y si fueses a hacer otra cosa, quizá no lo disfrutarías tanto. Entonces creo que la idea de disfrute, como conectar con, que también viene de la aceptación y de la autoaceptación, que es lo que yo disfruto. Y a mí me pasó muchísimo. Lo que iba a decir que era polémico era que a mí me pasa que a veces estoy en momentos así exigentes y pienso, ¿cómo no puedo estar, no sé, por ejemplo, ¿no? Todo el día viendo películas? Y la verdad es que objetivamente, si vos me dieras una semana entera para ver películas todo el día sin nada para hacer, no lo disfrutaría. A los 2 días, o al día siguiente, o a la mitad del día, ya estaría buscando algo para hacer, ¿no? Entonces ahí también, eso me pasa a mí, no tiene que pasarle a todo el mundo, pero creo que del trabajo de autoaceptación también viene un poco esto de, bueno, el aceptar lo de afuera y el aceptar lo de adentro, que decía Mati, entender qué es lo que yo disfruto. Y muchas veces estamos como luchando contra una exigencia que en realidad nos la autoimponemos, pero que no es nuestra, sino que viene de cosas que vemos afuera, o esto, ¿no? Si no frenamos a pensar de dónde viene mi tendencia a tal cosa, viene de mi casa porque no sé, me exigían así cuando era chico, para entenderlo y decidir qué quiero hacer con eso, si no hacemos ese ejercicio alguna vez en la vida, vamos quizá a tender a exigirnos en cosas que en realidad no son nuestras, y tal vez nos vamos a exigir, por ejemplo, una persona más tendiente a, voy a dar mi ejemplo personal, quizás yo que tiendo a ser mucho más racional, más mental, y a todo el tiempo estar haciendo cosas o metiéndome en cosas para hacer, ¿no? Como acción, quizá me voy a estar forzando a cada vez hacer más y no me voy a permitir, ¿no? Como voy a seguir como en ese patrón automático de autoexigencia o de exigencia de no, si quiero ser mejor, o si quiero crecer o desarrollarme o avanzar hacia mis objetivos, tengo que hacer. Y quizás algo que sería bueno para mi patrón personal es aprender a tener más espacios, por ejemplo, de relax, ¿no? Pero si yo me obligo o me autoexijo a ser como el vecino que está todo el día relajado viendo películas, la voy a pasar mal. Entonces creo que el juego también está en la autoaceptación y en entender por dónde va tu energía, por dónde van tus habilidades, esas cosas que a veces vemos como... Cuando somos autoexigentes tendemos a ver muchas veces nuestras habilidades como cosas negativas. Y me acuerdo que me pasó una vez... fue una psicóloga que me lo dijo, y es una tontera lo que me dijo, pero me voló la peluca y me cambió radicalmente la forma de ver la vida. Me acuerdo que yo estaba muy en modo, este modo autoexigente, ¿no? Como, no, bueno, lo que pasa es que yo quizá tengo que aprender a relajarme un poco más, o a disfrutar más, o a hacer cosas que disfrute, porque soy muy mental y soy muy racional. Me acuerdo que ella me dio una mini charla y me dijo, bueno, pero fíjate... ¿Por qué lo ves? ¿Por qué hablas todo el tiempo de ser mental o ser racional como algo malo? Y me empezó a mostrar como quizás, o sea, eso es parte de vos. Vos sos así. Por lo que sea que pasó, vos tenés esas habilidades y sos así. Y fíjate en todos los momentos de la vida en los cuales usás eso y lo aplicás y te sirve y te trajo hasta donde estás ahora. Y no sé, tu trabajo no lo podrías hacer. Yo no podría hacer lo que hago en Super Hábitos, por ejemplo, aportar valor en este equipo, si yo no tuviese esas habilidades de ser más racional, más mental, más organizada, más la estructura y demás. Entonces, también hay mucho, me parece, trabajo, esto es un ejemplo personal, pero pasa con muchas cosas, mucho trabajo de autoaceptación y decir, bueno, yo tengo estas habilidades, tengo esta forma de pensar las cosas, tengo esta forma de mirar la vida por estas razones, por estas cosas que me pasaron, por estas decisiones que tomé, y a partir de ahí puedo decir, bueno, voy a aprovechar esto para estas áreas de mi vida que me sirve y me dan una ventaja y me permiten aportar mucho valor y crecer y desarrollarme, y lo voy a disfrutar porque me gusta ordenar cosas, ¿no? Y lo voy a disfrutar, no me voy a obligar a dejar las cosas desordenadas porque así me relajo, porque así debería ser,
¿no? Como esa idea externa, sino que me voy a obligar, lo voy a aceptar, lo voy a disfrutar, lo voy a usar cuando me sirve. Y para las situaciones en las cuales eso no me sirve o me ponen problemas, voy a buscar herramientas o voy a buscar otras formas de hacer las cosas y me voy a poner en situaciones para aprender a hacer las cosas de otra manera. Pero cuando me sirve, lo uso. Entonces, también hay aceptación de fondo ahí. Y por ahí una cosa que yo sumaría es, yo sí creo que, a ver, dos ideas. Una es, yo sí creo que ser productivo es más fácil que estar en paz. Es decir, es más fácil sobreexigirse, hacer mucho tipo, como es más fácil aprender a manejar una agenda que lo que es aprender a gestionar todas estas cosas que estamos diciendo. Es como un nivel avanzado, ¿sí? Es mucho más fácil sobreexigirte. De hecho, fíjense, es mucho más fácil para la gente entrar en piloto automático y trabajar 17 horas por día que lo que es sentarse a tener tipo este análisis de, bueno, pero ¿es lo que quiero hacer o no quiero hacer? Este análisis, sí, cuando logramos hacer la transición de este primer nivel al segundo nivel, multiplica todo, porque nos permite reacomodarnos, enfocarnos. Creo que también es, o sea, hay una frase que siempre recuerdo, creo que es de uno de los libros de Ender, no me acuerdo cuál, que es que la mayor parte de los comportamientos de la humanidad son reacciones a problemas que tuvieron en el pasado. ¿No? Como que nosotros en el pasado nos pasó algo, aprendimos una conducta y la sostenemos a pesar de que el problema ya no existe o desaparece. Y por ejemplo, si yo me analizo a mí mismo, yo creo que hay como una especie de la pirámide de Maslow. No es la pirámide de Maslow, pero como este concepto de que hay ciertas necesidades que vas resolviendo y eso te permite preocuparte de otras cosas. Entonces, por ejemplo, para mí hubo un momento de mi vida donde mi angustia más grande era siento que no, como que no voy a poder proveer resultados, proveerle a mi familia. Entonces, en ese momento, cuando lo que está en juego, y sobre todo si lo analizás y objetivamente está en juego, que era lo que me pasaba en ese momento, objetivamente no tengo recursos y objetivamente no sé cómo lo generaría si lo necesitara. En ese momento, de repente, poner ahí como, tipo, ir subiendo los cambios, estar en quinta ahí dándole con todo, para desarrollar mi productividad, para desarrollar hábitos, yo sigo sintiendo que fue la decisión correcta. No creo que haya sido sobreexigencia. Ahora, yo hoy en día tengo que ser también razonable y entender que esa situación no es mi situación actual. Hoy en día tengo un montón de recursos, tengo un montón de habilidades, sé generar un montón de cosas. Entonces seguir tipo poniendo el motor en quinta fondo sin que la situación me lo requiera, puede ser que se convierta en una sobreexigencia. Porque de repente, de vuelta, pasé quizás de la necesidad 1, que era poder proveerle a mi familia, a una necesidad 2, que es, tipo, bueno, más allá de proveerle a mi familia, si aparte de proveerle a ellos puedo disfrutar, mucho mejor, ¿no? Si aparte puedo estar en paz, puedo estar en calma, puedo disfrutar de mi día a día, mejor. Si tuviese que volver a la situación original y tengo que elegir entre desarrollar las habilidades que me permiten pagar las cuentas o desarrollar las habilidades que me permiten yo disfrutar de mi semana, 100% quiero poder pagar las cuentas, porque me preocupa más que mis hijos estén bien, por ejemplo. Pero si ya sé que puedo pagar las cuentas, no está mal frenar un momento. Y yo creo que eso es lo que pasa. Muchas veces las personas, las organizaciones también, entran en un modo de, bueno, para sobrevivir tenemos que darlo todo. Y hay un punto donde ya no necesitan seguir sobreexigiéndose. Y en realidad ahí la sobreexigencia se convierte en una forma de evitar esta conversación que es un poco más difícil de a dónde quiero ir. Porque al comienzo es como que no tenés ninguna opción. Entonces lo único que querés es poder pasar al nivel que sigue. Ahora, una vez que ya pasaste al nivel que sigue, de repente tenés un montón de opciones. Porque puedes decir crecer más rápido, crecer más lento, priorizar la familia o no, elegir tus hobbies. Y ahí de repente es como que las preguntas son un poco más difíciles porque hay más opciones. Creo que está buenísimo este punto. Me hiciste acordar, una vuelta escuché una entrevista que le hacían a Tim Ferriss, que es obviamente uno de nuestros referentes en términos de éxito y muchas veces es una persona que es muy interesante porque en el último tiempo se ha abierto, los últimos 5 o 6 años, se ha abierto mucho respecto de todas los problemas emocionales que le llevó y que todos los desafíos que tiene incluso hoy en día para llevar adelante su situación, ¿no? Como cómo manejar. De hecho, justamente gran parte de esto empezó porque yo estaba charlando con Mati, porque había escuchado un poquito sobre esto. Y me acuerdo que en una entrevista le preguntan como si pudieras volver a los 25 y darte un consejo, ¿qué sería? Y él decía que... No, decían así. Muchas personas cuando exitosas, cuando les preguntan sobre las etapas iniciales de sus 20 y le preguntan como ¿qué consejo te darías? Muchos se dirían a sí mismos como relájate. Y la persona le preguntaba, pero eso no es como hipócrita porque en realidad sos exitoso por no haberte relajado. Me pareció una pregunta súper válida, entonces obviamente redoblé mi atención para escuchar qué era lo que tenía para decir. Y él lo decía, y lo que decía es que él estaba de acuerdo
y que él pensaba lo mismo para él. Porque él, y lo que le decía es verdad que exigirte me llevó al objetivo, pero hay otras formas también. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que cuando nos exigimos estamos 100% siendo productivos y muchas veces no. De hecho, es como dice Mati, porque muchas veces entramos en piloto automático. Voy a hacer más. Y eso es como el punto máximo de exigencia y productividad, cuando en realidad muchas veces es mucho más productivo sentarte y preguntarte qué es lo que estoy tratando de conseguir y esta es la forma de hacerlo. Me pasó hace poco que estaba de viaje con los chicos de Samsung. Bueno, todos los que siguen el podcast saben que estamos de viaje. Y estaba en el viaje y teníamos que sacar varias cosas. Y me acuerdo que en un momento estaba preocupado porque digo, ¿cómo voy a hacer? Tengo que sacar esto, tengo que sacar lo otro. Y estaba tratando de congeniar todo. Y de repente me di cuenta de que no estaba disfrutando el viaje. Y dije, en realidad, a mi objetivo, que es disfrutar del trabajo, disfrutar de mi viaje, es como que puedo relajarme, disfrutar del viaje y también puedo hacer las cosas. Quizás con menos exigencia, pero fíjense cómo la exigencia no me estaba haciendo más productivo, en realidad, a fines de mi objetivo. En realidad, estar más exigido estaba haciéndome menos productivo. Y es algo de lo que decía Mati, porque vos no podés pensar de que vos vas a estar siempre exigiéndote para trabajar más y eso no va a tener una consecuencia en tus hijos, no va a tener una consecuencia en tu relación de pareja, no va a tener una consecuencia en tu físico. Entonces, vos podés, yo creo que sí podés darte cuenta preguntándote, ¿estoy acercándome a mi misión? ¿No? Si vos te haces esa pregunta, ¿esto que estoy haciendo ahora me acerca a mi misión o no? Yo creo que no te va a dar la respuesta necesariamente, pero creo que te puede dar un indicio también, que va de la mano de eso, ¿no? Va de la mano de quizás estás desequilibrando un área, quizás estás abandonando otra. Y creo que vale la pena hacerse esas preguntas, porque también, como decía Mati, no va a llegar un momento en el cual esto no sea un problema. Y esto es algo que es interesante de aprender. No, hay un meme, esto es algo que he pensado interiormente muchas veces y quería traerlo al podcast algún día. Hay unos memes que están hace años, porque son muy típicos, ¿no? Que está la típica persona millonaria, ¿no? Bill Gates, y le dicen como, y está diciendo, lo importante no es el dinero, ¿no? Y después hay otra persona, no sé, súper fachera, y dice, lo importante no es el look. Y yo pensaba, cuando vos ves, ¿cuál es la interpretación simple de ese meme? Es, claro, cuando vos lo tenés, decís que no es importante, ¿no? Pero si vos estuvieras en mi situación, entenderías que sí es importante. Y yo en realidad lo que pienso es, sé qué significa eso, de que cuando vos tengas todo eso, te vas a dar cuenta que igual hay algo más ahí. Entonces, no se acaba ahí. No es que tengo dinero, entonces el dinero soluciona todos mis problemas. Tener todas las relaciones que quiero tener tampoco es lo que va a acabar el problema. Todos cuando llegamos a ese lugar, nos encontramos tenemos un desafío, todavía tenemos que luchar esa batalla interior. El otro día Brené Brown también decía en un podcast que el viaje no es gratis, todos llegamos hasta cierta edad y de hecho escuchaba también una canción el otro día que decía de Piero, que es una canción, no sé por qué está escuchando la canción, que se llama Es un buen tipo mi viejo, que habla así, no me acuerdo el nombre, pero creo que se llama Mi viejo, no sé. Y él decía, tiene la tristeza larga de tanto andar. Y yo pensaba, es una excelente frase, porque todos somos sensibles en nuestro interior y todos vamos acumulando tristeza en algún punto, o tristezas o dolores, así como vas acumulando alegrías y de repente pensar de que simplemente tener éxito porque nos exigimos más va a sacar eso es mentira. Y de hecho le contaba a Mati, de hecho lo busqué acá en Twitter, un tweet de Lex Fridman que tiene un podcast que no sé, a mí me gusta, pero hay que escucharlo de vez en cuando, medio lento. Pero es una persona que uno consideraría definitivamente exitosa. Bien, y decía, algunos días me siento como un fracaso y no tengo idea qué estoy haciendo. Hoy es uno de esos días, quizás alguien también se sienta así de vez en cuando, sepan que estoy con ustedes. Y creo que es un gran mensaje, porque si nosotros vamos detrás de la noción de que si tenemos X por 100 lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria ahora, o X cosa de éxito que tengamos en mente, vamos a no tener estos problemas. La respuesta es que sí van a estar ahí, porque la lucha es como de alguna manera una lucha paralela de estar tranquilos con nosotros que tenemos que todos recorrer de todas formas. Sí, creo que hay varias cosas dentro de esto que dice Santi, así que voy a tratar de como tomar un par de puntos rápidos. Uno, creo que sí es interesante el hecho de esto de ver como la globalidad, ¿no? Y la solución no es solo el dinero, no va a ser solo vernos bien. Obviamente, yo te voy a recomendar a cualquier persona que emprende y tome control de cómo genera dinero. Y dentro de eso en general les vas a recomendar que estén atentos a tipo, cómo se ven y a sentirse bien con su aspecto. El tema es entender que hay como cosas que van detrás o que van más a fondo y que a todos nos cuesta. O sea, si les cuesta, bienvenidos al club llamado humanidad, ¿no? O sea, a todos nos cuesta. Me parece que con eso que decía Santi de la acumulación con el tiempo, yo creo que uno de los grandes hacks en términos de disfrute para mí es el entender de que uno puede ir procesando las cosas que te pasan de manera tal de que no te queden acumuladas sin procesar, ¿no? Yo creo que de hecho las revisiones anuales son
eso en términos de la vida. Yo estoy convencido de que todos los años me siento liviano porque hubo un momento donde como que de alguna forma ordené los últimos 12 meses, todo lo que pasó, las emociones, lo bueno, lo malo, lo negativo, saqué conclusiones, lo pasé bonito en limpio, me lo saqué de encima y lo puse al costado. Y creo que, digamos, todas las personas tenemos esa oportunidad de no llegar a adultos, a grandes, a crecer, digamos, año tras año como acumulando peso, sino de constantemente tomar, procesar y reajustar. Y yo creo que lo que es interesante, esto que Santi dijo del continuum y del rango, es que ahí vos te das cuenta que es moverte dentro de ese rango más que encontrar un punto fijo donde vas a estar siempre. Y moverte dentro de un rango se siente mucho más liberador, ¿no? Es como menos tensionante el decir, bueno, me puedo ir un poco para acá, un poco para allá, pero voy a llegar. No es que si me muevo 1 centímetro para la izquierda, 1 centímetro para la derecha, las cosas fracasé, claro. Y también creo que está bueno esto de la idea global de éxito en términos de vuelta, entender que tenemos múltiples necesidades o múltiples niveles de necesidades. Entonces, a veces lo que asociamos como exigencia en realidad es perseverar sobre una necesidad que ya está resuelta en lugar de pasar a enfrentar la que sigue. Y en ese sentido yo creo que en realidad siempre hay una tensión. Y por eso la aceptación, para mí, y ahí concuerdo con Luz, siempre va a generar actividad. Porque yo cuando acepte, en general voy a aceptar que hay algo que no me gusta. Y quizás, si acepto que estoy bien, por ejemplo, ¿no? Financieramente, pero también acepto de que no estoy bien emocionalmente o de que no estoy bien en mis vínculos. Entonces, en lugar de sobreexigirme en algo que ya está bien, muevo mis energías a cuidar esto. O acepto que no estoy disfrutando, entonces muevo mi energía a ver qué me está pasando en términos de qué haría que disfrute más, cómo lo puedo procesar. Hay una frase, acá la encontré de otra frase de los libros de Ender que dice, ¿no? La voy a hacer, la digo rápido, pero es como especies evolucionamos para sobrevivir. Y la forma en la que lo hacemos es tipo exigiéndonos, y cada algunas generaciones, nace un genio, alguien que inventa la rueda, que inventa el vuelo, que construye una ciudad, una nación, un imperio. Dice, los seres humanos son libres, excepto cuando la humanidad los necesita, y quizás ahora la humanidad te necesita a vos. Este es un personaje que le está diciendo, como que está sobreexigiendo a un niño en el libro. Eso está muy mal. Pero esta frase creo que lo que sí creo que tiene de bueno es entender de que todo el tiempo vamos a tener este ida y vuelta entre el disfrute y la necesidad de resolver problemas. Y en tanto somos seres vivos que están en el mundo, va a haber cosas que pasen y cosas que requieran nuestra atención. Entonces, lo que está bueno, y quizás para mí ese es el punto donde ya es sobreexigencia, es conociendo nuestro mundo interior y el mundo exterior, si yo estoy trabajando dentro del límite de lo posible para resolver un problema real que está ahí, que creo que quiero que desaparezca por alguna razón, bueno, estoy exigiéndome, pero no me estoy sobreexigiendo, porque estoy trabajando dentro del límite razonable, estoy siendo un ser humano que resuelve problemas. No puedo estar todo el tiempo quieto, porque entonces no estoy evolucionando. Ahora, si me cruzo para alguno de esos límites para los costados, ahí sí ya sé que me metí en líos. Sí, sumaría 2 cositas. Una es que detrás de esto que están diciendo recién, está bueno mencionar que lo que no hay que hacer, porque va a atentar contra estos procesos saludables de crecimiento, de aceptación personales, es idealizar esta imagen, ¿no? Como de la felicidad o perseguir la felicidad como si realmente existiera una situación en la cual yo soy feliz y eso significa que todo es perfecto todo el día, ¿no? Yo puedo ser feliz si estoy trabajando para mi misión personal, para mis objetivos, si estoy siendo responsable y haciéndome cargo de lo que hago y qué hago con esa realidad que acepto, si soy proactivo y si estoy siendo consciente y estando presente en mis decisiones y en mi vida. Yo puedo encontrar la felicidad, puedo encontrar alegría, puedo encontrar disfrute, como le quieran llamar, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado con esto, y muchas veces la autoexigencia o la sobreexigencia que no tiene sentido y que no sirve y que no nos ayuda, viene de perseguir un ideal de situación perfecta, de situación ideal, que en realidad no existe para nadie, porque la vida es compleja y la vida no es todo lindo o todo feo, todo tristezas acumuladas o todo alegrías acumuladas. Todos tenemos como todo eso mezclado constantemente todos los días. Mientras más vamos creciendo y sumando variables a nuestra vida, más todavía, ni hablar teniendo hijos, ni hablar lo que debe ser tener, no sé, más descendencia todavía, ¿no? Como la complejidad de las personas y de la vida. Entonces creo que está bueno como tratar de sacarnos de encima como esa idealización de, no, bueno, porque si hago esto, si me exijo acá, si logro esto,
voy a llegar a esa situación de felicidad perfecta y armonía y amor y paz y flores y rosas, que no existe así como tal. Sí podemos sentir nosotros en nuestro interior satisfacción con nuestra situación, nuestra vida, con hacia dónde estamos yendo, pero no se va a ver como todo perfecto, nada incómodo, nada que nos moleste, nada que nos disguste en nuestro día. Entonces creo que eso está bueno y aceptar eso hace que lo abracemos y lo disfrutemos mucho más. Y creo que otro síntoma hablamos de síntomas físicos, de síntomas emocionales, creo que un síntoma muy muy claro de que no estamos regulando bien estas cuestiones que estábamos hablando ahora es el tema de la culpa, cuando aparece mucho la culpa, porque la culpa en realidad es darse con el látigo en exceso, es sentir culpa, ¿no? O sea, sentimos culpa, sentimos que debemos algo, sentimos... Y cuando aparece la culpa, lo que suele suceder es lo opuesto a hacernos responsables y lo opuesto a hacernos cargo y a poder accionar y aceptar eso que está pasando. Entonces creo que la culpa, que está muy presente en la vida de muchas personas, aparece cuando no estamos regulando bien, ¿no? O no estamos haciéndonos cargo porque nos sentimos quizás o víctimas o culpables de estoy haciendo esto mal y me castigo, y entonces me exijo algo porque siento culpa, no porque conecte con mis motivos personales. Creo que, como para cerrar, bueno, muy interesante todo. Me voy con un montón de preguntas y pensando un montón de cosas. La verdad es que el último concepto que me queda dando vueltas era esta noción de qué es lo que hace que una vida sea exitosa. Que lo charlamos cuando el año pasado, a principio del año pasado, hablamos un poquito de qué es. Y me venía a la mente, o tenía ganas de, si la puedes sacar rápido, Mati, estaría bueno, si no, no pasa nada. Una frase de Ender también, que vos cuando hablabas de qué pasaría si le pasa algo a Emma siendo chica, si valdría la pena todo o no. Ah, sí, la tengo. Porque yo pensaba muchas veces, quizás al final, todo esto es muy filosófico, ¿no? En el día a día tenés que vivir con la frustración, con el deseo de, me gustaría tener... Porque no es todo igual, no es lo mismo, o sea, no es todo igual, básicamente. Yo no, definitivamente no estoy igual que hace 10 años y siento que podría haberme aceptado hace 10 años, pero siento que estoy mejor ahora. Pero dentro de todo eso sí está buena la pregunta de qué es lo que hace que una vida valga la pena. Porque esa es la vara al final de hasta dónde deberías exigirte también. Y creo que quizás, tomando lo que dice Lutz, y esto es 100% filosófico personal, en algún punto, por lo menos me lo digo a mí mismo, si vos lograste impactar positivamente en la vida de una persona y hacer que esa vida sea mejor. Porque al final podríamos ser nihilistas y decir, mira, de X cantidad de años va a explotar el sol y va a desaparecer igual. Entonces tampoco es tan relevante lo que vos hagas hoy en día, si quieres mirarlo desde otro ángulo. Pero ahí viene esa frase. ¿La tenés? Si no la tenés, no pasa nada. Si hablas dos cerramos más, y la bueno, encuentro. dale, te voy a dar dos más. No, porque de repente pensamos esta idea de que, por ejemplo, si de repente crezco y soy una persona X en una ciudad X con un trabajo promedio y tengo mi familia y la quiero y ayudo a las personas dentro de mi trabajo, ¿eso hace que mi vida fue una vida mediocre? Porque eso es lo que o sea, esa es la palabra que nos dijimos en todo el episodio, que está en todo el episodio presente, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Tengo Mediocridad. miedo a... Claro, tengo miedo. A ser mediocre. A que no valga la pena lo que hice. Claro, tengo miedo de ser mediocre, tengo miedo de ser uno más, ¿no? Que es otro tema también, ¿no? Porque tengo miedo de ser uno más. Pero si de repente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿cuál es en realidad la vara final con la cual yo voy a evaluar una vida? Porque muchas veces no nos evaluamos con la misma vara que los demás. Decimos, si yo miro a otras personas, y fue lo que pasó cuando murió nuestra abuela, que yo la vi, pensé, quizás yo toda mi vida me exigí mucho más que lo que ella consiguió, que no fue poco, porque la verdad que no fue poco para nada. Pero miro su vida y digo, esa no fue una mala vida, fue una gran vida. Entonces, ¿por qué lo que yo estoy construyendo no va a ser una gran vida de por sí? Incluso si hubiera hecho mucho menos de todo lo que afortunadamente ya estuvimos en la posición, de todas las miles de personas que pudimos influenciar hasta ahora, ¿no? ¿Por qué mi vida no sería una buena vida hasta hoy? Con lo que hice. Y, o sea, tomando en cuenta que yo en mi interior pienso, Santi, tenés 1.000 millones de pisos para arriba en los cuales podrías ser mejor, en los cuales podrías impactar al mundo, ¿no? Y quizás si vos simplemente aceptás tu vida ya es buena hoy, quizás en realidad puedes estar mucho más en paz con lo que sea que venga por delante. Obviamente ahora tengo otros desafíos nuevos, pero... Que hay también hay otro dilema y es qué es... O sea, como tenemos como asociada muchas veces esta idea de grandeza, de logros súper grandes, como el éxito, y no cosas pequeñas como esto que decías recién, quizá impactar en la vida de una persona, quizá no vas a tener un alcance, ¿no? De impacto en miles de personas, vas a hacer otra cosa, vas a tomar otras decisiones, pero de repente, no sé, estar presente en la vida de tu hijo todos los días y
y marcar su vida y que cuando sea un adulto funcional, que no necesite hacer demasiada terapia para estar bien y saludable emocionalmente, ya es un impacto enorme en el mundo y ya estás aportándole valor al universo gracias a darle amor a esa criatura, ¿no? Y muchas veces como que en nuestra mente o por paradigmas externos vemos como los logros como cosas grandes, ¿no? Como negocios enormes y logros extravagantes y el atleta súper de primera versus acciones chiquitas cotidianas que por ahí hacemos en el día a día en nuestro hogar y no los ponemos en la misma medida, ¿no? No decimos como, bueno, yo elijo esto o elijo esto y está igualmente bien, sino que como que tendemos a irnos más por la exigencia de lo grandioso y perdemos de vista lo grandioso de esas cosas chiquitas. Vamos a pasarle la palabra a Mati para que lea eso y cerrar. Mati, ¿querés? Sí, voy a decir una cosita antes de leer esto y es como que creo que puede ser una buena conclusión de Santi. Yo a nuestra hija Emma, yo no desearía el mismo nivel de exigencia que yo sentí en algún momento, pero porque me gustaría que ella no esté en la situación de necesitarlo. Y creo que ese es como un punto interesante para mí. Siento que fue lo correcto para mí en un momento, pero me gustaría, como decía Santi, que ella llegue con más herramientas, de manera tal que no necesite ese nivel de exigencia, porque sí creo que haría que ella disfrute más de los años. Ya igual ella nos dirá en unos años qué piensa. Tengo la frase acá que de Santi, como para... La leo, Santi, vos ahí haces el enganche y cierre y estamos. Entonces, la frase era: nos extinguiremos. ¿Qué diferencia habrá entonces? Los que teníamos planes, ¿qué importará el trabajo que hayamos hecho? Los hijos que hayamos criado. ¿Qué importará entonces que tengas una familia tan grande y feliz si serás borrado en un instante por esa bomba? Esta es una situación en la cual están amenazados de muerte las personas. Dice: ningún momento de mi vida con mi familia ha sido un momento malgastado, dijo este personaje tranquilamente. Y le contestan: pero el sentido de la familia es la continuidad, ¿no? Conectar con el futuro. A lo cual la respuesta es: en parte sí, pero en parte el propósito es el ahora, el momento presente. Y en parte es la red de conexiones, los enlaces que se dan entre las personas. Si el propósito de toda la vida solo fuera continuar hacia el futuro, entonces ninguna vida tendría significado, porque sería todo expectación y preparación. Pero también está el goce y el disfrute, está la felicidad que ya hemos tenido, la felicidad de cada momento. El final de nuestras vidas, aunque no haya continuación hacia adelante ni descendencia, el final de nuestras vidas no borra el principio. Y ahí le dicen: pero no habrá servido de nada, si tus hijos mueren todo será un despilfarro. No, eso solo lo dices porque no tienes hijos. Pero nada se desperdicia. El niño que sostuviste en tus brazos durante un día antes de que muriera no fue un despilfarro, porque ese día es un propósito suficiente en sí mismo. La entropía ha sido retrasada una hora, un día, una semana, un mes. El que todos podamos morir en este pequeño mundo no deshace las vidas antes de las muertes. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en el episodio 447 del show de Super Hábitos. Chau, chau.